Muy bien. Hoy es lunes 20 de octubre. Hoy es un día de mucha trascendencia porque se celebran las conmemoraciones de cumpleaños, de los nuevos menesteres que hay en todo lo que tiene que ver el desenvolvimiento humano. Y teníamos unas 2 semanas sin hacer el programa porque estamos desde los inicios del programa repitiendo diariamente uno de esos programas en orden cronológico, es decir, por fecha, por semana, de las que hemos interactuado con ustedes, que les agradezco muchísimo. Que por cierto, hay mucha gente que ve las reflexiones, pero entre ellas los más avanzados de edad tienen que hablar con los nietos o con los hijos para que se suscriban en el canal. Sí, para aumentar la audiencia, porque hay muchísima gente que lo ve el programa. Claro, este tipo de programa, aprovechando para abordar un poco, no es de competencia de la mayoría de las personas, ¿no? Porque los programas que son competencia de la mayoría de la población tienen que ver con la jerga, con el entretenimiento, porque imagínense, la gente pues vive un poco involucrada en sus menesteres y necesitan diversión, y sobre todo esos son los programas de esta naturaleza que le interesa a la gente, pero este tipo de programas hay mucha gente de tercera edad que lo comparten con nosotros porque tienen sus reflexiones de todo lo que han vivido. Y ellos saben que nuestras reflexiones de alguna manera obedecen a la realidad. Y externamos criterios aquí porque hemos construido una percepción que nos permite distinguir lo malo de lo bueno de lo malo, lo que es blanco, lo que es amarillo, lo que es azul, lo que es morado, lo que es de cualquier color. ¿Quiénes han sido lo bueno, quiénes han sido lo malo, cómo se ha ido desarrollando el mundo? Y esas personas de la tercera edad, la mayoría, han vivido en carne propia todos los acontecimientos y las evoluciones que han experimentado los sistemas políticos, sociales y económicos de nuestras sociedades. Y en la mayoría de nuestros países pues se ha sufrido mucho porque nuestros países, el estilo de gobernanza y de vivencia y de convivencia que tenemos hoy día es muy diferente a los orígenes. Es decir, cuando nuestros originarios eran los que manejaban los asuntos públicos, pues había una civilización con todo su esplendor, con todos sus inconvenientes, con los adelantos, con los conocimientos, pero claro, había civilizaciones que habían alcanzado un poquito más de adelanto en lo que tiene que ver la producción de armamento, y ya para cuando esas poblaciones europeas ya tenían un conocimiento extraordinario de la guerra, la matanza, de arrebatarse, de robarse uno con otro, todo lo que era posible. Eso era así, no estoy exagerando, no. Ni estoy hablando mal del pueblo europeo, porque ya no se puede hablar de ningún país, porque han ido perdiendo la identidad.
la razón de ser, la han ido perdiendo los europeos. Bueno, y de los occidentales de Estados Unidos, del Canadá, y de otra potencia acá en América, las sociedades se han degradado moralmente mucho, mucho, mucho. Ustedes lo ven permanentemente en todas esas películas que hacen. La hacen ellos mismos. Y ahí se quitan la careta, se quitan los panties, se quitan la camisa, se quitan todo y entonces, nada, quedan al desnudo y ya ustedes saben, eso no es muy agradable, pero bien. Esas civilizaciones de las élites imperiales destruyeron todo lo que era la cultura de los aborígenes, los pueblos los destruyeron, sus lugares de impartir gobernanza lo destruyeron sus templos, sus lugares de entretenimiento, sus plazas de vender los productos que fabricaban, que la mayoría eran artesanales, los juegos que practicaban como deporte se lo arrancaron de raíz, los idiomas se lo aniquilaron, pero de por Dios, aniquilaron la mayoría de las poblaciones aborígenes. Por ejemplo, en el Caribe no dejaron ni para tirarle fotos con los turistas que vienen aquí buscando los aborígenes de Quisqueya, de Haití, en fin, no dejaron nada aquí, lo mataron, los asesinaron a todos. En el Caribe, sí, en el Caribe trajeron entonces del África y lo fueron colocando en las diversas islitas francesas, las islas inglesas, que debe decir de dominación de ellos. Y aquí pues los franceses y los españoles y los ingleses inundaron de esclavos esta isla y por eso hay hoy día una nación donde los hombres y las mujeres son todos procedentes del África y se rebelaron contra la esclavitud y derrotaron a uno de los ejércitos más criminales que había entonces, más agresivo en cuanto a dominar territorios y hacerlos colonia de ellos para usurpar toda su riqueza la usurpaban. Eso no tiene madre, eso, pero es así, no crea que yo estoy exagerando. Claro, esto pues te cuesta que te vea menos gente porque la gente está, sobre todo los jóvenes en América, en el Caribe, están muy distorsionados, están muy al lado de la ultraderecha, los jóvenes de ahora, porque ya los pseudo izquierdistas, eso prácticamente desaparecieron todos, y los pocos que quedaron se metieron al gobierno a recibir sus salarios, y otros recibían salarios de la USAID, que es una agencia de la CIA. Tuvo ahí también un partidito que hay por ahí, se llama la Fuerza del Pueblo, que lo dirige Leonel Fernández, estuvo también involucrado en eso, se aliaron con el PRM, y el Departamento de Estado pues armó todo un muñeco grandísimo para desplazar al PLD y tratar de desacreditar al PLD y judicializar la administración del PLD. Bueno, y hoy día resulta ser que no hay un solo PLDista preso, un solo, no hay. Porque todo fue un montaje para que ustedes tengan de primer orden que lo que hemos dicho aquí en nuestras reflexiones han sido así, tal cual es la realidad. Es una fotografía de lo que hemos dicho siempre. Entonces le habíamos dicho ya de que eso era una persecución en contra del partido y que habían judicializado la gobernanza del Partido de la Liberación Dominicana que encabezó en ese momento el presidente Danilo Medina. Amén de que el Departamento de Estado no le perdona que él abrió las relaciones diplomáticas con la China continental, que fue una de las acciones más extraordinarias y valientes que presidente alguno del Caribe haya hecho en estos tiempos, y es reconocer como el Estado soberano chino a la República Popular Democrática Comunista China. Así que eso le costó muy caro al presidente Medina, ultrajaron a sus familiares, a él
Siempre han querido meterlo preso, han querido destruir al PLD para ver cómo le enganchan con un cuentagota que tiene. Que se fue Rafaelito, que se fue Ramosito, que se fue Leonelito, que se fue quién sé yo quién. Y formaron ese gran partido, entre comillas, que por cierto, le robaron el nombre a mi hermano Gilberto, que el día 20 hoy cumpleaños hoy. Juan Gilberto Cerulle Ramia fue un gran alcalde de Santiago, con sus luces y sombras, como todos. Pero fue un extraordinario alcalde humanista, donde más de 1000 familias fueron sacadas de la extrema pobreza y de vivir en la inmundicia para vivir dignamente. Eso es un acto heroico, no lo hacen los gobiernos. Los gobiernos centrales no lo hacen. No lo hizo el de Danilo, no lo hizo el de Leonel, habían retazo que lo habían heredado de Balaguer. Vamos a ser serios, vamos a hacer las cosas como son. Bueno, pues las élites imperiales son muy complicadas porque históricamente han demostrado que los pueblos que aspiran a liberarse no pueden confiarse de esas grandes potencias occidentales. Por ejemplo, los pueblos del Asia, de la Oceanía, de América, no podían confiarse del imperio inglés en lo que le decían, en lo que le ofrecían, porque el interés de ese imperio era saquear y extraer toda la riqueza de nuestros pueblos. Así lo hicieron en la India, lo hicieron en Indonesia, lo hicieron en Australia, lo hicieron en prácticamente los 5 continentes tenían colonias y las saqueaban y se enriquecían las élites. Hasta hoy día, que hay un rey ahí que vive de las riquezas que se robaron en todos estos países que colonizaron y saquearon. Llegó a ser una gran potencia y a partir de la Segunda Guerra Mundial declinó y dejó de jugar un papel protagónico como potencia, sino que estaba al lado ahí de Occidente, del imperio norteamericano, que era la gendarmería del imperio occidental, y ayudó muchísimo, entre comillas, prestándole dinero a Europa para reconstruirla. Sacó muchísimo beneficio a Estados Unidos de esa guerra. Y peleó un poquitito así, porque se metieron de refilón a lo último, porque los japoneses lo bombardearon a una base naval que tenían. Y hay que entender que las aspiraciones de la potencia es dominar, saquear, tal cual lo hacen ahora, porque lo sigue haciendo Inglaterra, lo sigue haciendo Francia en el África, lo sigue haciendo. Sueña España seguir teniendo islas, teniendo islotes, teniendo porciones de tierra en África bajo la dominación española. Y todavía los españoles, sus élites, no me refiero al pueblo español, no, las élites españolas, saborean la idea de volver a ser los que regenteen los pueblos del mundo para ellos beneficiarse y seguir viviendo a costilla de los pueblos, enriquecerse de esos pueblos. Todavía España cree que puede volver. Bueno, y así, pero lo que le espera a Europa, porque ha sido muy sanguinaria con los pueblos, muy verduga Europa, todos esos pueblos, Francia, Alemania, Suiza, bueno, hasta un pueblecito que está en el mar ahí, Venecia, hasta Venecia, señores, fue un imperio, porque los judíos controlaban toda la masa monetaria en Venecia y eran los que le prestaban al mundo y se convirtió en una gran potencia, porque esos países europeos vivían matando siempre, uno con otro, eran unos bárbaros, unos salvajes, eran salvajes. Y esos salvajes dominaron al mundo saqueándolo y construyeron una pequeña civilización que hoy día está en veremos qué va a pasar, porque si no rectifican y si los pueblos no se
encarrilan por los rieles de restablecer el sistema verdaderamente y de forma auténtica la democracia, van a sufrir mucho, van a sufrir hambre, van a padecer todo tipo de enfermedades, falta de trabajo, van a emigrar por el mundo errante. Sabrá Dios si ese pueblo de Dios, el de Israel, lo acoge en su santo seno para exprimirlo más aún, que es lo que ellos se merecen, que Israel lo exprima, porque Israel siempre ha vivido de ello. De Alemania sobre todo ha vivido Israel, porque todo el que le pusieron un sellito ahí, él le da muchísimo dinero todos los meses para que vivan bien, porque fueron las víctimas de Hitler. Bueno, y los 25 millones de rusos que murieron para restaurarle la libertad a esos pueblos de la bestia de Hitler. ¿Quién parió a Hitler? Un país europeo, Austria. ¿A quién gobernó Hitler? Alemania, la convirtió en una potencia. Y luego la convirtió en una potencia, creyó que podía ser el dueño del mundo. Entonces eso está pasando hoy, es lo que queremos llegar a reflexionar sobre cómo andan los asuntos a nivel de imperial. Hoy día hay un hombre gobernando en Estados Unidos, sí, un gran comerciante, de joven, su papá le empezó a dar recursos para que fuera emprendiendo negocios y se dedicó sobre todo a los negocios de vender y comprar propiedades. Y se convirtió sin duda alguna en uno de los más grandes promotores de bienes y raíces. Así como un gran negociador y un gran y muy ágil y muy adelantado emprendedor para negociar y renegociar con los bancos sobre la base de las leyes norteamericanas que le permitían a él reengancharse, volver a tomar prestado, y se convirtió en un emporio. Claro, los negocios es una rama importante del activismo de la persona y debe tener conocimiento, no necesariamente un intelectual, pero sí tener un conocimiento de las relaciones entre los seres humanos para generar un buen ambiente y producir buenos negocios. Y en eso el que está gobernando Estados Unidos hoy día se convirtió en un genio. Es un genio, no es un intelectual que domina la política, que domina el desarrollo histórico, el desarrollo dialéctico de las sociedades, que conoce a Rusia, que conoce... No, él más bien conoce de negocios y todo lo que hace pensando en negocios. Bueno, y efectivamente, al llegar a gobernar a nueva vez, sobre la base de unos principios errados que le han generado unos planteamientos de hacerle creer al pueblo norteamericano que él lo va a convertir grande como era antes. Lo primero es que como antes nada vuelve a suceder. O es mejor, o es diferente, o es de otro color, pero nunca mejor que antes. Nunca usted podrá volver a ser como antes. O es mejor o es peor. Esa es la idea. Y él le ha vendido ese sueño a los americanos, que son fáciles de venderle sueños. Pero bien, él, al volver a gobernar, ha creído que puede acumular grandes cantidades de recursos económicos para darle una fuerza en la cantidad de dólares que pueda alcanzar a tener Estados Unidos, no en la calidad de la moneda, que la calidad de una moneda no tiene nada que ver con la cantidad de una moneda. Eso hay que diferenciarlo. Bueno,
Y él ha entendido, porque hay asesores que lo han orientado por ahí, él se ha comido el cuento, de que poniéndole multas e impuestos a los otros países que le venden a Estados Unidos sobre el valor real del producto, él va a acumular una fortaleza económica enorme. No, está equivocado. Él puede conseguir miles de billones inclusive. Pero eso no quiere decir que va a volver a ser Estados Unidos como antes. No, ya Estados Unidos como antes no tiene nada, porque lo que él tiene ahora es una deuda impagable. Y el primer principio para un imperio empezar a derrumbarse, a declinar, es las deudas. El único país que puede ser imperio es el que tiene la fortaleza de prestar dinero a los demás países del mundo. Y resulta que Estados Unidos hoy día lo que tiene son deudas impagables, por lo que nada, no va a ser posible. Y dentro de todo eso que hace Estados Unidos está en una ebullición interna de contradicciones en la sociedad, porque todo el mundo se está dando cuenta que la situación no va bien y todo el mundo quiere en algún momento que le toque un pedazo de lo que hay. Bueno, y eso está generando una ebullición enorme que puede desencadenar en situaciones muy penosas para ese pueblo. Pero esperemos que no, que tengan la sabiduría, que Dios le dé la sabiduría, como dicen los políticos aquí, que Dios me dé la sabiduría para poder encaminar y encauzar a mi pueblo por un buen camino. Ojalá. Pero está muy difícil, pero hay un aspecto en lo que tiene que ver con los asuntos imperiales, que cuando un imperio anda por esa situación, eso le pasó al imperio bizantino con los turcos, le pasó al imperio romano con el imperio griego, siempre se van derrumbando y van surgiendo. Y siempre hemos visto la misma actitud mentirosa, falsante de lo que dirigen los imperios con respecto a las negociaciones que hacen con los demás pueblos del mundo. Siempre no cumplen, siempre violan los acuerdos, siempre agreden las naciones que procuran tener libertad para ejercer su derecho de negociar, de desarrollarse, de impulsar la ciencia, impulsar el arte, impulsar los deportes, impulsar la sociedad, que su pueblo viva bien. Siempre eso tratan de aniquilarlo los imperios. Lo hacía el imperio romano, todos los imperios lo hacían. Todo. Claro. Y el imperio norteamericano es quien más ha hecho diablura, porque además de todo esto, en los países que se supone son soberanos, libres e independientes, cuando han elegido un presidente que a ellos no les interesa, porque ese presidente no le conviene hacer negocio de tú a tú para ganar, sino que ellos quieren hacer el negocio de manera tal que tú aceptes las condiciones que el imperio te imponga. Y cuando el presidente no está de acuerdo, entonces lo matan, lo derrocan, lo amarran y lo sacan del país, como lo hicieron aquí a Juan Bosch, como lo hicieron en Ecuador a Roldós, como lo hicieron en Irán, como lo han hecho en Indonesia, como lo han hecho en todos los países de América, en todos, dieron golpe de Estado, mataron presidentes, en Panamá, en Brasil, en todos los lados. Entonces, si a eso es que Trump se refiere, y que por eso está amenazando a países de Sudamérica con invadirlo y con amarrar al presidente y sacarlo amarrado, vivo o muerto de su nación, está muy equivocado, porque ya la pava no pone donde ponía. Claro, muy poca gente se han proclamado en contra y condenar una acción que es criminal.
Porque aquí la mayoría de jóvenes hoy día en nuestro país están hacia la derecha, se llevan de unos programas que hay que son insignificantes, que son los que han vendido las élites económicas para que se coloquen en el imaginario de toda la población y dormirla, diezmarla, embrutecerla, porque de esa manera las élites controlan mejor todo. Y a esos periodistas revoltosos le dan su boronita, como hizo aquí el Departamento de Estado para desplazar al PLD, que le empezó a pagar por vía de la USAID, que está ahí en los papeles desclasificados, que Trump lanzó al basurero para que lo viera todo el que quería ir a la basura a ver lo que estaba pasando. Y efectivamente ahí están todos los nombres, están todas las organizaciones políticas de izquierda, de centroizquierda, de ultraderecha, que recibieron dinero de la USAID para, junto con otros partidos del sistema un poco más centro-derecha, se involucraran y se juntaran todos para derrotar y desplazar al Partido de la Liberación Dominicana, de forma tal que el presidente Danilo no siguiera gobernando ni volviera a gobernar más. Porque me dice un amigo, que a la Constitución le pusieron un candado. No, yo entiendo que no es así. Y es sencillo. Hoy día la situación para el Departamento de Estado aquí en este país, no tienen ellos una persona que pueda representar los intereses norteamericanos mejor que el que está gobernando hoy. Por eso lo han llamado al Departamento de Estado varias veces. No han dicho lo que han hablado ni nada por el estilo, pero todo lo que hace y viene haciendo es para complacencia de Norteamérica al extremo de catalogar naciones de nuestra América como si fueran naciones que estuvieran bajo la acción de la maldad y que él es el bueno. Y acusando a presidentes de que han robado, de que han matado, de que son dictadores, para hacer complaciente al Departamento de Estado. Bueno, y si tiene la mayoría en el Departamento de Estado, en el Congreso, porque hasta los narcotraficantes pusieron ahí, ellos, aunque luego han ido persiguiéndolo porque son descarados, son inmorales, no son amigos de nadie, y lo traicionan, como hace el imperio siempre. Le dije, no se puede confiar en el imperio, porque ellos no son leales. Entonces, ¿pueden modificar la Constitución el Congreso? Claro que sí, que el Congreso puede modificar la Constitución y tratar de permitir que Abinader tenga derecho a reelegirse, y así entonces tendrán que poner a Danilo también. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si Danilo lo está goloseando, podría ser, porque en el PLD pasan cosas que uno no la entiende, pero podría ser, yo no sé. Lo que sí parece ser que hay una vertiente en esa dirección de querer que Abinader vuelva. ¿Y qué va a pasar? De volver a Abinader y de volver. Bueno, que este pueblo tiene razones suficientes para oponerse a eso, sublevarse, a ocupar el Congreso y hacer, a provocar una situación de mortandad nunca vista aquí en este país. Así que piénsenlo bien. Mire, señor presidente, piense bien lo que usted está armando por ahí. Claro, quizás usted se da cuenta de que hay otros que podrían acceder a ello, participar, pero lo va a asimilar el pueblo. No, el pueblo no quiere ya todo lo que ha pasado por ahí. Oiga, presidente, ni lo quiere a usted,
Ni quieren a Danilo ya, ni quieren a Leonel, mucho menos, porque la mayoría del pueblo no confía en Leonel. Entonces tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque los pueblos son soberanos, son soberanos. Son tan soberanos, por ejemplo, tuvimos en Argentina a Menem, como Leonel aquí. Y eso el Departamento de Estado logró que esa gente cogiera en el camino en dirección contraria a los principios que nos arbolaba su fundador, el profesor Juan Bosch, que impregnó al PLD de una ideología de liberación nacional. ¿Qué es lo que le conviene a este país? ¿Para qué? ¿Qué es lo que es la liberación nacional? Liberarla del atraso, de la falta de educación, de la falta de medicina, de la falta de comida, de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades para los emprendedores, de la falta de desarrollo, de progreso, de bienestar. Que genere equidad, un bienestar para todo. Y esa gente se desgarriaron, el pueblo se pondrá por encima de los traidores y cobra cheque del imperio e impedirá por encima de los que quieren volver para imponer un pasado nefasto de atraso y enriquecimiento de élites perversas para que no vuelvan jamás los traidores, aunque el imperio quiera imponerlos. Eso va a pasar. Entonces, me van a excusar, pero yo no entiendo por qué los precandidatos del PRM no progresan ninguno. Pero los precandidatos del PRM no es el precandidato Francisco Javier. Francisco Javier es el hombre de más experiencia de armar procesos electorales aquí, tiene un conocimiento de la sociedad inigualable, es decir, no hay quien lo pueda igualar a él. En lo social, en lo económico, en lo político, en su cultura, en sus aspiraciones, en los deseos que tiene el pueblo. Y el problema es que sí, que pueden anclar a lo interno del PLD, pueden anclar, pero no van a poder anclar el proyecto de Francisco Javier en un pedacito de un pedazo de la sociedad que es pequeñísimo, que es como un partido, en este caso el PLD. Los otros son más pequeños que el PLD. Porque nosotros, los hombres y las mujeres que estamos con Francisco Javier, sabemos que es en la población que hay que hacer el trabajo y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo colocando a Francisco Javier en el corazón de la población con un proyecto para impulsar a este pueblo a alcanzar niveles de desarrollo importantes, de progreso, de bienestar para toda la sociedad, para todos los sectores, para toda la población, bienestar, que usted pueda vivir bien con su nevera artillada de lo que usted necesita en proteína, en ensalada, en carne, en un refresco, en una cervecita, y no una piscina de agua que usted cada vez que la abre le quiere dar un infarto porque no hay de nada para alimentarse, que no tiene la medicina asegurada, que no tiene su trabajo seguro, porque el país se está cayendo a pedazos, porque todas las instituciones productivas se han ido a pique, todas, incluyendo las extranjeras. Tiene las inversiones aquí, las extranjeras ahí, porque hay una situación difícil y este gobierno la ha empeorado. Pero los hombres y las mujeres que han entendido el proyecto que está enamorando del compañero Francisco Javier para colocarse en el corazón del pueblo, hemos entendido perfectamente que ahí es que hay que trabajar. Y a la hora de la hora, el pueblo va a seleccionar a Francisco Javier para que sea el candidato del PLD y gobierne a este país por los rieles del progreso.
del desarrollo y del bienestar, porque ya no quiere el pasado. Este pueblo quiere seguir hacia adelante, con nuevas figuras, con nuevos proyectos, con nueva visión y un compromiso definitivo entre los diferentes niveles de la sociedad dominicana y el que va a comandar la República Dominicana en su gestión de gobierno, compañero Francisco Javier. Así que el pueblo vibrante se impondrá y volverá al tren del desarrollo, del progreso y el bienestar para todos. El bloqueo que está en otro orden caminando el gobierno que dirige el señor Abinader en persona, bloqueando las inversiones chinas por instrucción del Departamento de Estado. Y muestra de ello es que una supuesta embajadora que va a venir para acá ha dicho que su objetivo es impedir que China interactúe con el pueblo dominicano. Pero de por Dios, nosotros no somos un rabo de ustedes, nosotros somos una nación libre. Claro, necesitamos un comandante que ejerce el derecho que tenemos de ser libre, de negociar y de interactuar en lo cultural, en lo científico y en lo económico con quien más le convenga a nuestro país y no con quien quiera sacarnos la sangre. Y si se piensan que van a disgustar a China con eso, les voy a decir un asunto. China es una civilización milenaria, que ha alcanzado en varias oportunidades un desarrollo tan enorme y que se ha constituido en momentos determinados del desarrollo histórico de la humanidad en la potencia más poderosa, y ahora lo está haciendo de nuevo. ¿Y cómo ustedes sí son locos? ¿Cómo que ustedes no entienden lo que es China? Presidente, no trate de impedir el avance de China en el pueblo conjunto del pueblo dominicano a alcanzar mejores niveles de vida. Usted no lo va a lograr. Usted no va a enfadar a China por eso. Usted verá que su camino a llegar a su casa va a ser más corto. Pues nada, nos veremos el próximo lunes después de este noche, porque vamos a estar fuera iremos a ver algunas de las reliquias que dejaron nuestros aborígenes. Al Perú iremos a algunos pequeños cortos por YouTube en vivo para que ustedes vean por los pasos que estamos transitando para alcanzar más conocimiento con respecto a la vivencia que desarrollamos en nuestra existencia. Muchas gracias. Suscríbase al canal, no importa la edad que usted tenga. Venga hacia esta manera de enterarse de lo que pasa en el mundo.